Buenas tardes, doctor Santiago Casado y auxiliar Valeria Acosta. El sistema termodinámico que he escogido es el conjunto de dimetiléter en estado líquido con un volumen de 2 litros y con un número de moles de 29,01. Este sistema puede interactuar con un cuerpo biológico, en este caso con una membrana lipídica, debido a que el dimetiléter puede modificar su fluidez. Esta interacción es importante en la biotecnología farmacéutica para diseñar sistemas de liberación controlada o estudiar el comportamiento de membranas ante disolventes orgánicos. También vamos a trabajar con el rango de temperatura óptimo que tiene este sistema, que es entre 290 y 320 Kelvin y a unas 4 atmósferas de presión. Ahora, obtenemos esta ecuación energética de estado asumiendo que el cuerpo biológico es el entorno. Entonces de ahí obtenemos esta ecuación energética de estado, donde reemplazando el número de moles y la capacidad calorífica volumen constante, que es un valor que obtuvimos de la página web oficial que se encarga de recopilar datos químicos sobre sustancias, obtuvimos esta que es sobre nuestra sustancia en específico y lo reemplazamos en la fórmula, donde nos da 2175,75 joules sobre Kelvin, y todo en función de la temperatura. Ahora, sobre los potenciales termodinámicos, sabemos que el de Helmholtz es igual a la energía interna menos la temperatura por la entropía. El de Gibbs podemos expresarlo de dos formas, ya sea la entalpía menos la temperatura por la entropía, o el que es más usado y el que vamos a aplicar, que es el potencial de Helmholtz más la presión por volumen. El de la entropía, que es el que tenemos acá, que es la energía interna más presión por volumen. Ahora, para calcular el potencial de Helmholtz, después de aplicar esos valores allá y reemplazarlos acá, obtenemos esta ecuación de aquí, que es la que nos va a permitir calcularlo, que es menos el número de moles por la temperatura por esta, que más que una entropía inicial es una constante de integración que tienen los fluidos. Este proviene de una forma general de la entropía para sustancias condensadas como líquidos, que siguen un comportamiento cuasi ideal o de gas real con calor específico constante. Entonces, de esta misma página web de la que logramos sacar el calor específico a volumen constante, también tenemos este valor que es específico para líquidos orgánicos, que es aproximadamente 200 joules sobre mol Kelvin. Adicionalmente también había un valor que es para dimetiléter, pero en gases, que es superior a 250 Joule Kelvin, pero como estamos trabajando con líquidos siempre es un poco menor, por eso decidimos trabajar el que es para líquidos orgánicos, que es 200 Joules sobre mol Kelvin. Entonces, estos valores que los tenemos aquí expresados, logramos sacar toda esta ecuación, que esto sale de la variación de la entropía. Y bueno, también tenemos de la entalpía, que lo calculamos dejándole en función de la temperatura, pero por el momento no lo vamos a ocupar. Y de Gibbs, que podemos expresarlo de esta manera, o simplemente el potencial de Helmholtz más la presión por el volumen, que nos sale 810.6. Entonces, ahora, para calcular el trabajo máximo en función de la presión volumen, las diapositivas nos dicen que es menos la variación del potencial de Helmholtz, perdón. Entonces, ahora sí vamos a ocupar esta ecuación de acá y reemplazarlo, en donde tenemos el número de moles, la temperatura, la inicial, que es 290, y la final 320, en donde obtenemos estos valores. Son valores de menos 4.629.123,091, y para 320 de Kelvin es menos 5.176.535,81. Después de hacer la resta de la variación, nos tenemos este valor, que es menos 547.412,72 joules. Ahora, esto tenemos que multiplicarlo por un menos, porque como bien nos dice, las diapositivas es menos la variación del potencial de Helmholtz, y entonces tenemos 547,412 kilojoules, ya expresado para que no sea muy largo. Ahora, para el potencial de Gibbs es prácticamente lo mismo, solo que tenemos que sumar más 810,6 a cada punto, en 290 y en 320. Como son relaciones, esto en teoría nos debería dar lo mismo.
lo hicimos paso a paso y pues sí, nos dio lo mismo. Nos dio 547,412 kilojoules. Ahora, para el calor en un proceso isobárico tenemos que esto es igual a la variación de la entropía. Para la variación de la entropía vamos a ocupar que es el número de moles por el calor específico a presión constante y por la variación de la temperatura. El calor específico a presión constante se calcula como calor específico a volumen constante más la constante de los gases ideales. Esto se aplica solo para gases ideales y, como bien lo dice la bibliografía, el dimetiléter a estas temperaturas se comporta como un gas ideal. Entonces, por eso ocupamos esto y solo tenemos que a este 75 sumar la constante de los gases ideales, que es 8,314. Entonces tenemos 83,314, que lo vamos a reemplazar acá, multiplicar por el número de moles y por la diferencia, lo que nos da 75,51 kilojoules de calor. Esto en el proceso isobárico. Ahora, sobre las relaciones de Maxwell, sobre las relaciones de Maxwell sabemos que para la temperatura interna, tanto trabajando en función de la entropía y el volumen, es igual a que la diferencial de la temperatura sobre la diferencial del volumen en un proceso adiabático es igual a menos la diferencial de la presión sobre la diferencial de la entropía en un proceso isocórico. Lo mismo en el potencial de Helmholtz en función de la temperatura y el volumen. En un proceso isotermos, la diferencial de la entropía sobre la diferencial del volumen será igual a la diferencial de la presión sobre la diferencial de la temperatura en un proceso isocórico. Del potencial de Gibbs, trabajando con temperatura y presión, la diferencial de la entropía sobre la diferencial de la presión en un proceso isotermo será igual a menos la diferencial del volumen sobre la diferencial de la temperatura en un proceso isobárico. Ahora, para el potencial de la entalpía, en función de la entropía y de la presión, es igual a la diferencial de la temperatura sobre la diferencial de la presión por la entropía, y esto es igual a la diferencial del volumen sobre la diferencial de la entropía en un proceso isobárico. Todas las relaciones mencionadas se obtienen de las derivadas cruzadas de los potenciales. Son útiles para obtener propiedades como capacidad calorífica, compresibilidad o cocientes térmicos sin necesidad de medir directamente la entropía o la energía interna. En conclusión, este análisis demuestra cómo un sistema líquido como el dimetiléter puede estudiarse a través de sus potenciales termodinámicos, incluso en interacción con cuerpos biológicos como membranas lipídicas. Gracias a los potenciales de Helmholtz, Gibbs y entalpía podemos calcular trabajos, calores y condiciones de equilibrio usando solo parámetros medibles como temperatura, presión y volumen. Gracias.